Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos que tenemos todas las semanas. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la libertad. La libertad que sienten países como Europa y Asia de volver a la vida normal, de la apertura que ya están haciendo todos sobre la cuarentena, están volviendo con protocolos, pero a abrir los negocios, a reencontrarse con las familias, con amigos, ya están volviendo a la vida normal y eso es maravilloso. Creo que realmente merece felicitaciones, merece esfuerzos. No significa que no va a haber más contagiados, sino que cuidándose, pero ya decidieron abrir todo, incluso los vuelos, abrir todo para volver a una vida normal, porque eso es muy, muy importante. En países como Latinoamérica, hay muchos países donde la cuarentena todavía sigue muy estricta. Entonces, por favor, los gobiernos que presten mucha atención, porque también de angustia, de soledad, de depresión, de falta de trabajo o de dinero, también de eso se muere, no solamente de coronavirus. Y la gente ya está cansada, está hastiada, está saliendo a las calles, está marchando. Entonces, recuperemos la libertad, recuperen la libertad, que es fundamental. Creo que tienen que pensar muy bien los gobiernos, no especular con el encerramiento, con el aislamiento, porque es necesario volver a la vida normal. Cuidándose, pero a la vida normal. Así que es muy importante. Hoy, antes de la charla que tengo con ustedes, estaba pensando y realmente creo que soy una persona dichosa por conocer a muchas personalidades, por haber entrevistado en mi programa de televisión y por dialogar con ellos, con muchas personalidades del mundo, como presidentes, políticos, y algunos pensamientos coincido con ellos. Entonces empecé a hacer una lista para no olvidarme, porque realmente gente que la entrevisté, gente que dialogo, gente que de alguna manera u otra pudimos tener una charla, un acercamiento, y que me han dejado muchas vivencias muy enriquecidas. Y algunos de ellos, por ejemplo, son el presidente Clinton, el presidente Aznar, el rey Juan Carlos de España, el presidente de Honduras, Maduro. No me quise olvidar de muchos, espero que de pocos. El presidente de Haití, Andrés Preval, el presidente de Chile, Piñera, también el presidente de Israel, Simón Pérez, el de Palestina, Abbas, el presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, el presidente de Panamá, el Toro Valladares, también Mireya Moscoso, presidente de Panamá, el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, el de Costa Rica, el de Salvador, el comisionado de paz, Víctor Ricardo, excelente persona, el líder y sindicalista de Polonia, Lech Walesa, realmente una maravilla, asombroso. El senador de Japón y presidente del Senado, Naruse, excelente. La congresista americana Ileana Ros-Lehtinen, el alcalde Penelas, el alcalde Tomás Regalado, el canciller de Venezuela, que es familiar de Chávez, el discípulo del Dalai Lama, el doctor Teruaki Kawai, presidente de MOA de Japón, distintos embajadores de países, muchísimos en Estados Unidos, embajadores, diputados, las confesiones de la primera dama de Honduras, Aguas Ocaña. También tuve el permiso de estar en la Asunción del Papa Francisco, mi amistad con el padre Alberto de Estados Unidos, muy conocido, y también mi amistad con el padre jesuita Octavio López Burgo, que él siempre me da consejos y siempre tenemos charlas, y me ha dicho: no hay que darle de comer a los lobos,
Así que algún día les cuento, eso es muy importante. Con muchos de ellos coincido en varios pensamientos y con otros no. Pero hay algo fundamental que sí coincido. Algo que dijo Nelson Mandela: es preferible morir en libertad que vivir prisioneros. Creo que la libertad no tiene precio. La libertad para el ser humano es realmente algo único, algo que nadie nos puede coartar. Así que les deseo a todos, a cada uno de mis seguidores, que realmente sean libres, libres de pensamiento, libres en toda la máxima expresión. Los quiero mucho. Esto es todo por hoy. Y bueno, no me dejen sola. Les deseo lo mejor. Este besito para ustedes. Hasta pronto.